Perfecto. Entonces, comenzamos de una vez. No es un tema demasiado extenso, pero yo creo que nos va a tardar como una hora más o menos. Y quiero comenzar con esto. Lucas 4:17 nos dice, hablando de Jesús, dice que le entregan el documento y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. La misma Biblia nos revela, la escritura nos revela la dificultad que existía en ese momento para quien no tuviese un conocimiento claro acerca de en cuál parte de la Biblia estaban ubicados ciertos pasajes. Fíjense cómo acá Jesús dice, abre el libro, es decir, abre el rollo, el documento que tenían en aquella época y encuentra el lugar, pero no hay ninguna referencia a un capítulo o a un versículo como lo hacemos hoy en día, como lo hice yo comenzando, dije Lucas 4:17. De manera que para ustedes es muy fácil, para cualquiera de nosotros ubicarnos, porque tenemos el nombre del libro, tenemos un capítulo, tenemos un versículo, es fácil ubicarnos allí, pero en este momento nos estamos dando cuenta pues que en esta época Jesús no tenía, digamos, esa facilidad de encontrar un pasaje determinado a partir de esa numeración, pues que para nosotros es muy común hoy en día y sobre todo tan sencilla de utilizar. Pero quiero compartirles primero acerca del Antiguo Testamento antes de comenzar a hablarles del Nuevo. Y esto es importante porque el Antiguo Testamento nos va a servir como referencia histórica para ver los antecedentes que luego nos llevan hasta el Nuevo Testamento y cómo todo esto se relaciona en un solo documento final. Decíamos hace un rato que los manuscritos que nos han llegado hasta ahora nos muestran pues que en aquella época el texto era íntegro, no tenía divisiones en capítulos, no tenía títulos, por supuesto, ni subtítulos, no tenía signos de puntuación, comas, es más, no tenía siquiera vocales, de manera que el lector debía saber la entonación con la cual se tenía que leer una cierta palabra, una cierta frase, en qué puntos terminaba una frase y comenzaba otra, porque pues no teníamos esos signos de puntuación y las separaciones que tenemos hoy en día. Leer el documento en aquella época pues era mucho más complejo de lo que entendemos hoy en día y le estaba permitido únicamente a los sacerdotes y a los escribas poder interpretar estos textos. No había forma de que otra persona fuera autorizada para hacer esa interpretación, pero no solo eso, no había forma de que cualquier persona pudiera hacer una copia del documento, tenían que ser únicamente las personas que estaban autorizadas. Es así como el documento inicialmente pues era de difícil acceso. La lectura pues no era una capacidad de muchos, solamente unas pocas personas tenían la habilidad de poder leer, por supuesto de poder escribir, de manera que eran muy pocos quienes tenían el acceso directo a la lectura de los rollos. Y les quiero hablar del Antiguo Testamento porque pues, esto es importante. Ahora veíamos la necesidad de poder diferenciar entre la historia del Antiguo Testamento en cuanto a la forma como se convierte en un documento que es utilizado por el pueblo de Israel y más adelante el Nuevo Testamento, pues que es el que nosotros utilizamos hoy en día. Entonces, quiero recordarles que inicialmente vamos a encontrar un documento que es utilizado en Israel, que es el Tanaj o Tanakh o la Mikra. Los tres nombres hacen referencia al mismo documento. Es un documento que está compuesto por 24 libros sagrados. Son los 24 libros canónicos en el judaísmo. Lo que para los católicos hoy en día equivale a los 46 libros de, del Antiguo Testamento. Mm, ya voy a explicar esto. Para nosotros son 39 libros en el Antiguo Testamento como cristianos, para los católicos 46, pero todo ello parte
de los 24 libros que tenemos en el Tanaj. Ahora, nuestros 39 libros corresponden a los 24 libros canónicos del judaísmo. La diferencia entre nuestros 39 y los 46 de los católicos básicamente radica en que ellos han incluido lo que se llaman los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos, que no hacen parte ni del Tanaj ni del Antiguo Testamento cristiano. Ahí pues un poco la diferencia. Ahora, ¿por qué el Tanaj tiene 24 libros? Porque nosotros en nuestra Biblia cristiana hemos dividido algunos libros, ahora se los enseño, pero por ejemplo Reyes en el Tanaj es un solo documento, Crónicas es un solo documento, los profetas menores son un solo documento, en tanto que nosotros sí los hemos dividido para facilitar su estudio. Entonces, a partir de estos 24 quedan conformados los 39 que utilizamos nosotros y si a esos 39 le suman los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos, pues entonces suman los 46 que utilizan los católicos. Entonces, el Tanaj está dividido en tres grupos grandes. El primero de ellos, la Torá o la ley. El segundo, el Nebihim o el Nibihim, los profetas. Y el Ketubim, que son los escritos. En la parte derecha de la pantalla, un fragmento del Tanaj, que básicamente, insisto, corresponde a nuestro Antiguo Testamento. Ahora esos tres grandes bloques, la Torá, el Nibihim y el Ketubim, los vamos a desarrollar de esta forma. La Torá la conocemos básicamente como la ley, la instrucción, y se refiere a los primeros 5 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, nuestros 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Al frente de cada uno de ellos tienen la equivalencia de su nombre. Levítico lo llamó Números en el desierto, pues más o menos de qué se trata. Es, digamos, el tema de que trata cada uno de ellos. Le van a conocer también como los 5 quintos de la Torá, o le van a conocer como los 5, o le van a conocer como el Pentateuco, o simplemente vamos a decir la Torá o la ley. Hasta allí esa primera división. Recuerden esta primera división, estamos hablando de la Torá, la ley. Vamos a ver ahora los Nibihim, y están acá estos documentos que lo conforman. Entonces, en nuestra Biblia cristiana tenemos Josué, Jueces, Samuel. Para ellos Reyes, un solo libro. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, que nosotros los tenemos en nuestra Biblia cristiana divididos, separados, pero que para ellos suman un solo documento, que se llama así el libro de los 12 profetas menores. Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El segundo bloque entonces está compuesto por el Nebihim, los profetas. Y ahora vamos a mirar el tercer bloque de el Tanaj, que son los Ketubim. Y aquí están los Ketubim. Completamos entonces los demás libros que nosotros ya conocemos, Salmos, Proverbios. Aquí aparece Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. Y fíjense cómo dentro de los Ketubim está Daniel, que nosotros lo ubicamos o lo organizamos dentro de los profetas, al igual que Esdras. Y Crónicas tampoco lo tenemos dentro de nuestros libros de sabiduría, sino que lo tenemos allá luego de Reyes. Y Crónicas acá en los Ketubim aparece en un solo documento, nosotros lo hemos dividido en dos. Cuando ustedes suman esta totalidad de los documentos que conforman la Torá, el Nibihim y los Ketubim, les da los 24 libros sagrados o 24 libros canónicos del judaísmo. Pero no queda ahí, los documentos que utiliza el judaísmo incluyen además el Talmud. Entonces, es probable que para quien quiera comprender un poquito más este concepto, pues esté tomando apuntes o haciendo como un diagrama, o será necesario ver nuevamente el video porque
aquí comienza a complicarse un poquito el tema. El Talmud evidentemente no es lo mismo que el Tanaj. El Tanaj es el bloque de estos tres conjuntos de documentos que ya hemos revisado. Recuerden, Tanaj es Torah, Nevi'im, Ketuvim. Eso es lo que conforma el Tanaj, no confundirlo con el Talmud. El Talmud son enseñanzas, son discusiones de los rabinos que tienen que ver con tradiciones, que tienen que ver con historias, con leyes judías, con parábolas, con leyendas. Y realmente es un gran código civil y un código religioso que tuvo una historia extensa, elaborado durante los siglos tercero y quinto por expertos, rabinos, que conocían la ley y lo que hacen es una especie de paquete de enseñanzas, un conjunto de enseñanzas. Yo trataría con todo el respeto, por supuesto, que merece la tradición judía, trataría de asemejarlo como si tomáramos las enseñanzas de los pastores, de pastores muy expertos que hayan estudiado muchísimo la escritura y que se pusieran de acuerdo sobre ciertos temas para enseñar en la congregación y se compilaran esas enseñanzas. Entonces, realmente a eso se refiere, son esas enseñanzas o esas discusiones rabínicas lo que hacen parte del Talmud y existen dos versiones del Talmud. La primera es el Talmud de Jerusalén, que se redactó en la provincia romana de Filistea. Y la segunda versión es el Talmud de Babilonia o el Talmud Babli, que fue redactado precisamente allá en Babilonia, en Mesopotamia. Estos documentos fueron redactados por muchos siglos, de alrededor del tercero al quinto siglo, por varias generaciones de expertos, de eruditos, que venían de muchas de estas academias rabínicas que habían sido creadas desde hace muchos años. Entonces, a eso nos referimos con el Talmud. Y el Talmud, además, tiene dos grandes partes. De un lado, la Mishnah o Mishnah, y de otra parte, la Gemara. Entonces, la Mishnah hace una compilación de la tradición oral judía. Es una compilación de varios siglos, como lo hemos escrito, eh, de esa tradición que habla sobre la Torá, pero también sobre la ley escrita. Y toda esta tradición es al final codificada, compilada eh, finalmente por un rabino de nombre Yehuda Hanassi. Él, digamos, hace como un trabajo sí, de compilación general del documento. Mientras que la Gemara es el comentario, es el análisis que completa la Mishnah. Por eso se llama así, Gemara significa completar, completar o estudiar. Entonces, decimos, el Talmud se divide en dos segmentos, la Mishnah y la Gemara. Los rabinos de la Mishnah se conocen como los Tanaim y los rabinos de la Gemara se conocen como los Amoraim. Creo que hasta ahí vamos de forma muy general. Ahora hablemos un poquito acerca de la Mishnah. La Mishnah está conformada por 6 órdenes que vamos a llamar Sedarim. Cada una de esas órdenes, a su vez, está compuesta por diferentes tratados. Son tratados talmúdicos, porque están en el Talmud, se les llama tratados talmúdicos, pero como hacen parte de la Mishnah, entonces son tratados talmúdicos que se llaman Masechnot, Masechtot. Hasta ahí creo que de manera general la estructura básica del Talmud. Vamos a mirar entonces cómo están organizados, cómo está organizada la Mishnah. Las órdenes del Talmud, los Sedarim, son los siguientes. El Seraim que habla sobre cuestiones relacionadas con la agricultura, con los diezmos, con las donaciones que se hacen en Israel, fuera de Israel, el Moed, que habla sobre todo lo que son las fiestas judías, el Nasim, la vida matrimonial, el divorcio, un capítulo para las mujeres, el Nesikim, lo que tiene que ver con la ley civil, la ley criminal, la ley penal,
el Nesikim, los daños que se pueden causar. El Kodashim, que habla acerca de las santidades, todo lo que se relaciona con el culto del templo, cómo hacer el culto del templo, todo lo que tiene que ver con ese tema de la estructura del culto. Y el Tohorot, que habla de las purezas, lo relacionado con la pureza espiritual. Yo tengo una pronunciación evidentemente latina, así que cuando esto lo esté viendo un judío, por favor trate de comprenderme que tengo un castellano colombianizado. Avanzando ya un poco más sobre la historia de la conformación de esta estructura, encontramos hacia el 586 que la ley, ya ustedes tienen claro a qué nos estamos refiriendo, la ley fue dividida en 154 secciones. Estas, los Sedarim, 154 secciones que tenían como objetivo generar un plan de lectura de 3 años. Y más o menos unos 50 años después se hace una segunda división. Entonces, esta segunda división ya no fue de 154 partes, sino de 54 segmentos. A estos 54 segmentos se les conoce como los Perashiyot. Y es un plan de lectura de un año. Por eso son 54 divisiones, 54 semanas, a 54 semanas del año, un plan de lectura de un año. A eso le llamamos los Perashiyot. Y adicionalmente, de los libros de los profetas, ellos seleccionaron 54 divisiones más, 54 segmentos más. Estos eran de los profetas, los anteriores eran de la ley. Los Perashiyot son 54 divisiones de la ley, mientras que los Haftarot son 54 divisiones seleccionadas de los profetas. Y el objetivo de ellos era cerrar la etapa de lectura dentro de, a ver, lo pongo en nuestra cultura, dentro del servicio, dentro del culto, voy a llamarlo así, dentro del culto de ellos, había una sección que era la sección de lectura. Cuando se acaba esa sección, se terminaba leyendo el Haftarot. Hay un ejemplo claro de la utilización de los Haftarot, lo tenemos en Lucas 4:16, cuando narra que en una sinagoga de la ciudad de Nazaret, Jesús leyó la Haftará que correspondía para ese día. Estaba justamente hablando de uno de estos 54 trozos, 54 segmentos, uno semanal. Él leyó el que le correspondía a ese día de reposo. Y una vez termina de leerlo, su frase muy conocida por todos nosotros: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Evidentemente esa frase, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, no estaba incluida en ese Haftarot, sino que es Jesús de su propia iniciativa quien eh, pues pronuncia esta frase. Más adelante entonces también la ley fue dividida en otros párrafos y lo extendieron a los demás textos del Antiguo Testamento. Hay dos letras fundamentales que utilizan en estos documentos para poder realizar, digamos, la señalización de que comienza o finaliza un párrafo. Es como una primera aproximación a división por capítulos, pero no es una división tan precisa como la tenemos hoy. Digamos que con el paso de los años, con el paso de los siglos, se fueron presentando diferentes modelos, diferentes métodos para tratar de separar algunos segmentos de la Biblia con el fin de ubicarlos de una manera más sencilla. Entonces, en este caso, la letra P, a ver si las enseño acá. Miren la fila número 4, 1, 2, 3, 4, la columna 1, 2, 3, 4, fila 4, columna 4. Acá tenemos la letra con la cual se indicaba que se abría un párrafo. Y la letra Sameh, que indicaba que se cerraba una sección, es decir, un párrafo. Yo le estoy llamando párrafos, pero realmente no eran tan cortos como párrafos, eran unos párrafos grandes, por eso les decimos secciones. Es esta letra que está en la tercera fila, primera columna. No sé si la alcanzan a ver, ahí la estoy marcando con el puntero. Entonces, digamos que para este momento es como la primera aproximación
de división de segmentos, de grandes párrafos, y encontramos una evidencia de ello en los rollos del Mar Muerto, unos rollos de alrededor del 150 a.C., utilizan ya estas dos letras hebreas para hacer la división de estos segmentos. Ahora, no había uniformidad, no había, digamos, un criterio general para saber en qué punto se marcaba el inicio o se marcaba el final de un segmento. De manera que los judíos palestinos, por ejemplo, tenían unos párrafos o unos segmentos más cortos que los judíos babilonios. No había una unidad, pasaron pues muchos siglos para que existiese esa unidad como lo vamos a ver enseguida. Los primeros cristianos se reunían entonces cada semana para leer, digamos, siguieron un poco la tradición, leían los libros sagrados, por supuesto que leían la ley, leían algunos segmentos de los profetas, como seguramente lo hacemos nosotros dentro de nuestras congregaciones hoy en día, y comenzaron a agregar también la lectura del Nuevo Testamento, no un Nuevo Testamento compilado tal y como lo tenemos nosotros hoy en día. Estoy hablando de una iglesia muy primitiva todavía, en la que no se compartían todavía todos los documentos que han sido escritos a todas las iglesias, sino que cada iglesia pues inicialmente tenía unos documentos que les habían sido dirigidos específicamente, por ejemplo, a los tesalonicenses, a los corintios, cada uno tenía sus documentos y luego con el paso de los años fueron compartiendo esa información. Pero en la medida de que cada una de las congregaciones tenía unos segmentos del Nuevo Testamento, los leían, los compartían y los utilizaban como instrucción. Hay algunas referencias de que en época muy temprana ya comenzaron a dividirse los rollos del Nuevo Testamento en secciones o capítulos para ser más fácilmente leídos durante estas reuniones semanales. Tertuliano menciona que a finales del siglo II ya existían algunos capítulos de diferentes libros de la Biblia, y Tertuliano vivió entre el 150 y el 222 aproximadamente, y él ya deja claro que había algún tipo de división. Dionisio también establece que algunas personas, es decir, en una de sus declaraciones, él establece que algunas personas habían examinado el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo. Significa esto que Apocalipsis ya tenía cierta división. Eh, no son evidentemente los exactos capítulos que tenemos hoy en día, porque de alguna manera los copistas se sintieron en libertad de hacer unas divisiones aleatorias de acuerdo a su propio criterio. No significa esto pues que todos los documentos de aquella época tenían exactamente la misma división, sino que es probable que los copistas en algunas congregaciones estuvieran tratando de facilitar el proceso para quienes compartían la lectura de los documentos dentro de sus propias congregaciones. Por supuesto, simplemente como algo metodológico. Eso fue en el siglo II. Ya a mediados del tercer siglo, hay un autor, Amonio de Alejandría, completa una armonía de los evangelios, así como los conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces él toma a Mateo como la norma base o como la guía orientadora, y luego comienza a compararlo con los otros tres evangelios, y su trabajo consistió básicamente en observar cuáles habían sido los pasajes que eran comunes en los cuatro evangelios. Cuando acabó esa tarea, entonces comenzó a comparar los que eran comunes a 3 evangelios, los que eran comunes a 2 evangelios. Básicamente en eso consistió. Pero fíjense cómo se hace, es interesante porque se hace un ejercicio de análisis comparativo de los diferentes evangelios, respetando la estructura de ellos, no como ocurriría antiguamente con otros autores de los cuales hemos conversado en otros videos, ni como lo hizo Marción, por supuesto, sino que este ya es un estudio eh, exegético, comparativo, pero ello requirió de todas maneras establecer en cuáles segmentos, en cuáles sectores de cada uno de los evangelios se encontraban esos pasajes, de manera que también se hace un ejercicio de orientación para el lector.
Pasamos ya al siglo IV. En el siglo IV encontramos a Eusebio de Cesarea, que mejoró el trabajo de Amonio, lo toma, pero comienza a dividir los evangelios en unas secciones, ya secciones más orientadas no por su extensión, sino por su tema. A estas secciones se les llamó las kefalaia, que quiere decir tablas o, o cánones de forma más general, y les daba una numeración. Esta numeración, insisto, no iba por la extensión del documento o la extensión del párrafo o segmento, sino que esta extensión estaba orientada más hacia el tema de que estaba tratando cada evangelio. Estas secciones, pues, eran secciones mucho más pequeñas de las que nosotros tenemos hoy en día en Mateo 355 capítulos, en Marcos 234, Lucas 342, Juan 231. Eso fue el trabajo de Eusebio. Esta división se adoptó en una gran cantidad de manuscritos, tanto en latín como en griego. Es así como el código sinaítico contiene esta división. Finalizando el siglo IV, se hace una nueva división, esta vez con el nombre de titloi o títulos. Entonces ya teníamos unos segmentos más pequeños de la escritura, unos capítulos más pequeños, pero con resúmenes que se escribían o en la parte superior de la hoja o en la parte inferior de la hoja, como unos pies de página, y estos títulos agrupaban varias kefalarias. Me regreso acá. Estoy hablando de estas kefalarias, las que hace Eusebio. Entonces, si por ejemplo en Mateo teníamos 355, ya llegamos a esta parte en donde se generan esos títulos y comienzan a agruparse por temas, digamos, por conjuntos un poco más pequeños. Entonces en Mateo, por ejemplo, habían 68 títulos, en Marcos 48, en Lucas 83, en Juan 18. Los demás libros del Nuevo Testamento posteriormente se dividieron de manera similar en algunos de estos manuscritos. No hay una precisión exacta, pero es de entender que todo esto viene ocurriendo sobre finales del siglo IV o comienzos del siglo V, porque ya hay algunas evidencias que nos muestran que sobre el siglo V podemos tener ya otros documentos con esta división, otros documentos divididos como fueron divididos los evangelios. Estas divisiones, digamos, comenzaron a extenderse, pero lamentablemente no eran las únicas existentes. Nos referimos a ellas porque se extendieron más que otras, fueron, digamos, más conocidas. Sin embargo, no eran las únicas. Tenemos un ejemplo claro con el Código Vaticano No de puedo parar. alrededor del siglo IV, y allí se incluyen unas marcas en las márgenes que se conocen como divisiones de capítulos también. Mateo tenía alrededor de 170 divisiones, que no son los 28 capítulos de la división que utilizamos actualmente. Por ejemplo, para Marcos tenía alrededor de 62 divisiones. Entonces, ustedes van encontrando hasta ahora, desde el comienzo de la iglesia, ya estamos en el siglo IV, encuentran muchos intentos de muchos autores que tienen como objetivo generar una división de la estructura bíblica con el objetivo de facilitar su estudio, de poder compartirlo con sus congregaciones y lograr pues que a medida que avanzan los años hay más personas que tienen la capacidad de leer, muchísimos por supuesto con el deseo de tener su propia posibilidad de interpretar, de conocer, de aprender un poco más acerca de la escritura. Y todo esto motivaba a que aparecieran pues estas diferentes clases de divisiones. Ya llegando a los siglos desde el 6 al 10, este texto hebreo, que ya alcanza su forma definitiva, se ve influenciado por unos escribas judíos muy importantes en la historia de nuestra Biblia. Se conocen con el nombre de masoretas. Por eso el trabajo de ellos
también recibe ese nombre, el texto masorético, los textos masoréticos. Los masoretas se encargaban básicamente de reunir eh, los documentos y generar o producir lo que se llamaban las masoras. Las masoras o la masora, un conjunto de observaciones sobre el texto que estaba siendo recopilado. Y esta masora, pues básicamente resumía las enseñanzas, el conocimiento acumulado durante mucho tiempo, regularmente transmisión oral. Para el siglo noveno ya se había establecido una división de todo el Antiguo Testamento en versículos y secciones, lo que se llamó en aquel momento la Pizca. La influencia de los masoretas es fundamental porque ellos recopilan, ellos tenían, por ejemplo, la prohibición de copiar un versículo así lo supieran de memoria. Alguien sabe, alguno de ustedes seguramente sabe un versículo de memoria y quiere copiarlo en un cuaderno, pues ellos tenían prohibido, así lo supieran de memoria, copiarlo en el cuaderno si no estaban viendo primero el original. Tenían que ver el original y enseguida transcribirlo, para de esa manera no dejarle absolutamente nada a la memoria. Luego los textos masoréticos son muy confiables justamente por ese trabajo tan juicioso que hacían los masoretas. Ellos no solamente se encargaron digamos, de trasladar cierta información o trasladar la información de los manuscritos, sino que además diseñaron un sistema para poder facilitar la pronunciación de ciertas palabras que se iba perdiendo con el tiempo. Recuerden que comenzando hace unos minutos dijimos que no tenían signo de puntuación, que ellos utilizaban cierta entonación, que sabían en qué momento detener el proceso de una frase o de un capítulo de la lectura. Y los masoretas lo que hicieron fue dar explicaciones sobre eso, en qué punto hacer un alto. Incluyeron como estos signos de puntuación, estos acentos, lograr indicar en dónde se hace una pausa, lograr enseñar en dónde se produce un acento. Ese básicamente fue su trabajo. Los masoretas subdividieron los perashiyot. ¿Recuerdan estos que nos dejaban leer la Biblia durante un año, los 54? Los dividieron en 669 segmentos más pequeñitos, llamados los sidrim. Sidrim. El objetivo era facilitar la ubicación de esas referencias, es decir, es como si los perashiyot fueran como capítulos y estos 669 sidrim correspondieran a versículos. Es un trabajo que lograron hacer ellos en su momento. Y ahí de manera general lo que tendría que ver con el Antiguo Testamento. Ahora quiero hablarles del Nuevo Testamento, cómo vamos a manejar un poco esta historia. En el lado derecho de la pantalla están encontrando ustedes nuestra división actual, una división por capítulos, primero por nombres de libros. Acá tienen, por ejemplo, Juan 3:16, tenemos claramente el nombre del libro, tenemos un capítulo y tenemos un versículo que están, digamos, se generaron con unos criterios que vamos a pasar a ver enseguida y que definitivamente nos facilitan muchísimo el trabajo de ubicación de un pasaje. Claro, hay que tener una idea aproximada de en qué lugar está cada libro. Algunas personas todavía se confunden un poquito sobre cómo ubicar un libro, si un libro determinado está en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Bueno, es algo que hay que resolver simplemente leyéndolos y estudiándolos un poco. Pero a partir de eso, pues digamos es muy sencillo porque ya conocemos en dónde está el libro, pues lo siguiente es atender la división en capítulos y en versículos. Las distribuciones que se hicieron anteriormente, en época antigua, no tenían, digamos, una división en capítulos o versículos que haya sido tampoco adoptada de forma universal. Y por supuesto, los escritores originales de la Biblia nunca dividieron la escritura basados en esta estructura. Entonces, recordemos un poquito cómo se citaban los pasajes bíblicos en un momento determinado en aquella época
Incluso estamos hablando de la época de Jesús y los apóstoles. Tenemos un par de ejemplos. En Lucas 20 dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Entonces, fíjense cómo el apóstol no refiere que Moisés haya o que en ese momento ellos estén utilizando una división por capítulos o versículos, pues evidentemente no existía, sino que era necesario entender que había un pasaje que era el pasaje de la zarza y quien quisiera ir a esa referencia, pues tenía que buscar dentro de los escritos de Moisés y encontrar el pasaje de la zarza. No había otra forma sino haber leído y tener una ubicación aproximada de dónde estaba ese pasaje. En Marcos 12, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Nuevamente hace una referencia a un pasaje general, pero evidentemente sin ningún tipo de división, sino que hacía referencia era al pasaje como tal y el lector, pues si quería llegar hasta él, tenía que buscarlo dentro de todos los textos porque no estaba en ese momento determinada la ubicación precisa. Pablo se refiere a lo que conocemos hoy como el primer libro de Reyes, capítulo 19, y Pablo dice que se trataba de un pasaje de la historia de Elías. Miren cómo funciona también acá en Romanos 11. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice de Elías la escritura. Es decir, nuevamente la vuelve a citar, no cita el pasaje allá de Reyes, porque evidentemente no existía, sino que hace referencia en general al libro y a un tema del libro que debía ser encontrado por parte del lector o del investigador. Jesús se refirió al Salmo 110, diciendo que esto fue dicho de él por David en el libro de los Salmos. En Lucas 20 dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Nuevamente, el mismo Jesús, en este caso, haciendo referencia a un pasaje de los Salmos, no dice, no nombra el número del Salmo y tampoco, pues, evidentemente da un versículo, simplemente hace una referencia a que ese pasaje está escrito en los Salmos. Y hay una cita muy, muy específica, probablemente la más específica que encontramos en la Biblia, que es mencionada por el apóstol Pablo cuando dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Fíjense que aquí ya queda claro que los salmos, pues definitivamente, a pesar de que en esos documentos no estuviesen numerados, se entendía que era el Salmo segundo, no hace una referencia a ningún versículo, porque no existía en ese momento una división de versículos, pero es muy preciso Pablo hablando acá de citar el Salmo segundo. Otros ejemplos de referencias generales que podíamos tener en la escritura están allí. Cómo se referenciaba la escritura en aquella época según esta imagen que les estoy refiriendo. Lo dicho por el profeta, escrito por los profetas, como está escrito en la ley del Señor, lo contiene la escritura dice, básicamente era la forma como se utilizaba para citar, no es esa forma más técnica o precisa que tenemos hoy. Y un ejemplo claro es que si yo les digo en este instante, por ejemplo, no juzguen para que no sean juzgados, les solicito que busquen ese pasaje sin darles más información, pues tiene usted que tener algún tipo de referencia para saber en qué parte vamos a encontrar esa frase, no juzguen para que no sean juzgados. A diferencia de si decimos hoy en día Mateo 7.1, entonces pues evidentemente es mucho más fácil la ubicación a partir de esta nomenclatura. Sobre 1440, recuerden ustedes que se reconoce de manera oficial la invención de la imprenta a Johannes Gutenberg. Hay un trabajo importante acá de la Biblia de Gutenberg y recuerden que más adelante también hay otros autores que utilizan la imprenta para desarrollar diferentes versiones de las Biblias de acuerdo a los estudios que se estaban desarrollando. Recuerdan ustedes también, por ejemplo, la historia de Erasmo de Rotterdam y los escritos que él logra desarrollar
a partir del hebreo y del griego, sí, del hebreo y del griego. Nuestra división actual de capítulos y versículos, por un rastreo que podemos hacer en los recursos históricos, lo podemos llevar hasta Lanfranco de Canterbury, sobre alrededor de quien vivió en alrededor del 1005 al 1089, nació en la ciudad de Pavia, y tienen de fondo una imagen de Pavia como se ve hoy en día. Equivocadamente podrán encontrar ustedes algunos autores que equivocadamente le atribuyen a Lanfranco la totalidad de la división por capítulos y versículos. Esto hace parte probablemente de malas interpretaciones o malas referencias que se han hecho de algunos documentos. Sí podemos nosotros decir que él hace parte de ese proceso, bueno, yo no diría que inicia, ya ustedes han visto todo lo que ha venido ocurriendo durante el transcurso de los siglos, pero hace un ejercicio más juicioso, más sistemático para comenzar esa división de capítulos y versículos. Sobre el siglo XI hay una referencia de un cardenal que se llama Humberto de Silva Cándida, sobre el año 1059. Cita en uno de sus escritos los capítulos 12 y 13 del Éxodo, y cita el capítulo 23 de Levítico, ya de acuerdo con la división actual de capítulos que tenemos hoy en día, y eso se debe un poco al trabajo realizado, entre otros, por Lanfranco de Canterbury, pero no es, digamos, un trabajo que ya estuviese finalizado. Es un trabajo pues que estaba en su, en su fase inicial. En cada una de las diapositivas, en la parte inferior, les he venido dejando la referencia bibliográfica de cada una de las afirmaciones que estamos haciendo durante el transcurso de las diapositivas. Y es más adelante con Stephen Langton. Stephen Langton, eh, nacido en Lincolnshire, en el Reino Unido. De fondo, por supuesto, una imagen de la ciudad de Lincolnshire hoy en día. Siendo arzobispo de Canterbury, nombrado por Inocencio III, tuvo algunas dificultades de tipo político. Él tuvo que luego exiliarse en Francia, pero es a él a quien le reconocemos definitivamente la división de la Biblia en capítulos, no en versículos, en capítulos, como la conocemos hoy en día, retomando los trabajos de todo ese acervo histórico que hemos venido mencionando, llegando hasta Stephen Langton, quien hace ya un ejercicio mucho más preciso, muy sistemático, y la división de capítulos que tenemos hoy en día se la reconocemos a Stephen Langton. Una versión que apareció en 1226, una versión bíblica llamada la Parisina, incluye estos capítulos como tal y como los dejó Langton. Luego nos vamos a encontrar, hago una especie de paréntesis acá, con Hugo de Sancher. Hugo de Sancher, liderando un equipo de alrededor de unos 500 monjes, desarrolla una concordancia, la primera concordancia para la Biblia de la versión Vulgata latina. Entonces, pero estamos hablando de una concordancia, de cómo encontrar pasajes o palabras, una palabra que está escrita en un libro, cómo encontrarla en otros libros. A eso es lo que nos referimos como una concordancia. ¿En cuáles otras partes se ubican esas mismas palabras, o hay algunas referencias de esas palabras o de esos pasajes que se están presentando en los diferentes textos? Es un trabajo muy extenso. Fíjense que es una participación de alrededor de unas 500 personas encargadas únicamente de generar estas concordancias. Y él lo que hizo fue subdividir los capítulos, estos capítulos que ya teníamos, los capítulos de Langton, los subdivide con letras. Utiliza desde la A hasta la G, y el objetivo fue
no generar versículos como los conocemos hoy en día, sino generar segmentos para facilitar la referencia de la concordancia que él estaba diseñando. Entonces, si él quería hacer referencia a una palabra cualquiera, simplemente nombraba el libro, nombraba el capítulo y nombraba la letra. Dentro de ese segmento de texto que estaba agrupado por esa letra, pues encontraba la referencia de la palabra o de la expresión de la cual se quería investigar. Entonces, esto quiero que quede bien claro para que no se preste para otras confusiones que se han tenido históricamente al respecto, porque más adelante esta división de la que hace Hugo de Sancher fue modificada por Conrad de Halberstadt, pero él no tocó los salmos, todos los demás libros sí, y lo que hizo fue que esta división de 7 eh, segmentos en las letras desde la A hasta la G, lo que hizo Conrad de Halberstadt fue dividirla apenas en las letras desde la A hasta la D, A, B, C y D, esos 4 segmentos, pero referente únicamente, insisto, a lo que tiene que ver con una concordancia. Y he querido insistir en estas aclaraciones porque existe eh, una vertiente que dice que la división actual de los capítulos de la Biblia le corresponde a Hugo de Sancher, a este personaje que estamos viendo en este instante. Nosotros ya vimos que no es así, que la división la hizo Stephen Langton. Y aclaro que Hugo de Sancher lo que se encargó fue de tomar esos capítulos que ya había generado Langton y generarles unas subdivisiones con el fin de facilitar el ejercicio de concordancia. ¿De dónde surge todo este problema? Surge pues básicamente por un testimonio, un escrito de Gilbert Genebrat, lo encuentran ustedes en la imagen que está allá al lado derecho superior, quien aseveró, él fue el que mencionó que cuando el cardenal Hugo de Sancher produjo la concordancia, también hizo la división de capítulos. Ya ustedes tienen claridad de que esto no fue así. Hugo de Sancher básicamente lo que hizo fue la subdivisión de esos capítulos de Langton para facilitar encontrar las palabras dentro de la concordancia. También hay una versión adicional, algunos equivocadamente le han otorgado la división de versículos, ya no capítulos, sino de versículos, al rabino Mardoqueo Natán. Pero sucedió algo muy similar en este caso a lo que pasó con Hugo de Sancher. Mardoqueo de Natán lo que hizo fue dividir también, pero esta vez con números y no con letras, con números, los capítulos que ya había generado Stephen Langton. Esos capítulos para el Antiguo Testamento los toma Mardoqueo Natán y los divide con números, pero no porque estuviese dividiéndolos en versículos, sino porque él estaba generando o creando una concordancia hebrea para el uso de los judíos. Entonces, reitero, lo que hace Hugo de Sancher es diseñar una concordancia en general para la iglesia cristiana o la iglesia católica de aquella época, por supuesto para la iglesia cristiana también, ya que podemos utilizarla. Y lo que hace Mardoqueo Natán es generar una concordancia, pero solo del Antiguo Testamento, porque era una concordancia que estaba dirigida hacia el pueblo judío. No fue una división de versículos como tal, sino fue una generación de una concordancia. Teniendo claros esos conceptos, entonces ahora les presento este documento, esta versión bíblica, esta Biblia, que se llama Veteris et Novi Testamenti Nova Translatio, publicada en el año 1527 por Sanctis Pagnino. Al lado derecho de la pantalla encuentran una copia no de la primera edición del año 1527, sino de 1528. Ustedes alcanzan a ver allí en color rojo
la fecha y pues porque no tenemos una copia de 1527, la que históricamente llegó hasta nuestros días y que fue digitalizada fue esta, la de 1528. Pero el Veteris et Novi Testamenti Nova Translatio fue publicado en 1527. Esta Biblia se publicó en latín. Santis Pagnino era judío, pero se convirtió al catolicismo y diseña esta Biblia o genera esta Biblia por encargo de León X. Esta Biblia se imprimió en la ciudad de León y era la primera que se hacía en latín después de la Vulgata de San Jerónimo, que también mencionamos en algún video anterior. Era una versión muy, muy literal. La verdad es que es una excelente versión que lastimosamente no ha trascendido dentro de los estudiosos de la Biblia. Y digo lastimosamente porque el trabajo que hizo Santis Pagnino realmente es muy bueno. Toma de los idiomas originales y los lleva al latín. Entonces, bueno, la gente se ha acostumbrado siempre a estudiar a partir de los documentos, digamos, más reconocidos, más famosos, pero por alguna rara extrañeza histórica, esta versión ha permanecido un poco descuidada por parte de los estudiosos. La verdad es que se la recomiendo. Les voy a dejar ahora en estas mismas diapositivas un enlace para la versión en digital que ustedes la puedan ver directamente. Utilizó el hebreo, utilizó el arameo, utilizó el griego, Santis Pagnino, un hombre realmente brillante en este tema, tomó de todas estas fuentes literarias y genera esta versión, que es una versión muy acertada, que es una versión que contiene mucha exactitud, mucha precisión con respecto a los originales en hebreo, arameo y griego. Recuerden, entre otras cosas, que él era judío y tenía acceso también a la lengua y, por supuesto, una vez convertido al catolicismo, con el adecuado manejo del latín, y el resultado es esta obra que realmente es monumental y que espero que tengan la oportunidad de conocerla con mayor precisión. Este es un recorte de pantalla de la versión que ustedes encuentran hoy en día digitalizada. Incluso cuando hice el recorte de pantalla, fíjense que lo recorté a propósito con el menú superior que aparece en la pantalla del computador, que les va a permitir a ustedes pasar página a página, ampliar las hojas, a hacer el aumento y poder ver detenidamente cada uno de los detalles de esta Biblia, que además estaba ilustrada, muy bonita, por supuesto. Fíjense que aparecen allí en esta imagen, aparece algunos gráficos, unos dibujos de Hugo, de Tomás de Aquino, por supuesto, de Bernardo, de Irineo, un diseño realmente bonito, un diseño bien hecho y sobre todo, pues insisto que es muy preciso y con un trabajo interesantísimo porque tiene un apego al hebreo que realmente muy pocos han podido imitar. Esta es otra imagen de esa misma versión bíblica. Encuentran ustedes allí a Génesis. Y yo lo que quiero llamar la atención aquí es que es la primera en dividir el texto en versículos numerados. Observen esta imagen, la que está al lado derecho, que es el Génesis capítulo 1. De pronto no sabemos mucho latín, pero si usted quiere aprender latín, desde aquí, latín antiguo, además, no es el latín el latín también ha tenido modificaciones, no es el latín que se utiliza por ejemplo, en el Vaticano hoy en día, no, estamos hablando de un latín clásico, es una muy buena versión. Si usted quisiera hacer una aproximación a la lectura de este idioma, y observen ustedes cómo tiene una división por versículo. Ya estos versículos están numerados acá en el centro de la columna, se observan los números 21, 22, 23, etcétera.
pero estos versículos no corresponden a los versículos que nosotros utilizamos hoy en día. Él hizo esta división en versículos numerados y se imprimió así, pero esta división fue trabajada, revisada posteriormente. Acá tenemos otra imagen de esta misma versión, en donde quiero destacarles básicamente que el método utilizado por él en la división por versículos se llamaba el conteo arcaico. Es un conteo que se basaba en el ABCD, intentando utilizar como punto de referencia alguna parte de un capítulo, pero no era una división tan esquemática como la que conocemos hoy en día, digamos un poco mucho más elaborada, por supuesto, la que tenemos hoy. Pero bueno, es una versión bien interesante. Recuerden, les insisto, la segunda traducción de la Biblia al latín, siendo la Nova Vulgata la tercera. La Nova Vulgata es esta que les había mencionado en un video anterior, que la publicaron apenas hace unos pocos años, en 1979. Es decir, pocos años con respecto a el recorrido histórico que tienen estas versiones. En esta diapositiva les muestro un ejercicio comparativo de eh, Mateo 2, versículo 3. Fíjense que en esta versión de Pagnino encontramos el capítulo 2 y este segmento que dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, que hoy tenemos en el versículo 3. Allí en esta versión de 1578 aparece aquí como en medio del versículo 2 y del versículo 1, allí como que medio se funden, porque hay cierta parte del versículo 1 que está terminando sobre esta línea, sobre la que comienza el 2, porque las divisiones de versículos estaban fuera de los textos, los capítulos allí afuera y los versículos fuera de los textos. Pero en general, en esta versión se encuentra este pasaje que nosotros tenemos hoy en día en Mateo 2:3, lo tenemos acá en Mateo 2:2. Luego veremos cómo esas divisiones pues fueron mucho más elaboradas posteriormente. Una ampliación general de este mismo segmento. Esta vez estoy en Juan, capítulo 3. Quiero que se orienten. Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a buscar acá después del versículo 6 y 7, en la división que están utilizando en esta versión, la versión de Pagnino. Voy a hacer el acercamiento acá. Si alcanzan ustedes a detallar un poquito sobre el inicio de este versículo 7. No sé si la ampliación que ustedes tienen en sus equipos les permita por lo menos tratar de entender lo que está allí en color amarillo, lo que subrayé, que hace parte a lo que actualmente es Juan 3:16. Entonces, observen cómo está efectivamente en el capítulo 3, pero el versículo al que está refiriendo es el versículo 7. Las divisiones de versículos ubicadas afuera de los textos. Las marcas con las cuales se indicaba el inicio y por supuesto el final. Ellos marcan el inicio, pero al aparecer nuevamente, pues nos indican el final de uno de los versículos. La referencia bibliográfica es esta, y acá permítanme un segundo, acá está. En la parte de abajo, acá está el enlace, el link que los lleva a esta versión que les he venido mencionando, la de 1528. Luego tenemos una segunda edición que se hizo de esta obra, pero esta segunda edición pues ya no la hace directamente el autor principal,
Ahora la hace Miguel Servet, pero es, digamos, la segunda edición de esta misma Biblia. Esta fue publicada en 1542. Miguel de Servet no hizo un trabajo, digamos, de autoría, no tiene nada que ver, simplemente eh, hizo la segunda edición. Es una obra interesante. Venimos encontrando ahora a Robert Estienne o Robertus Stephanus, depende donde lean, se puede prestar para confusión, sobre todo por el apellido con el que aparece y seguramente por eso también algunos autores se han confundido en el momento en que están haciendo el estudio de a quién atribuir la división de los números de capítulos y versículos. Y bueno, aquí aparece Robert Estienne, un impresor, un humanista francés. Para los libros del Antiguo Testamento y para los deuterocanónicos, adoptó la división hecha por San Spagnino, pero los números de los capítulos y de los versículos no estaban incluidos tampoco en el texto bíblico, sino en las márgenes. En 1551 imprime un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento estaba impreso en griego y ahí sí aparece por primera vez nuestra actual división de versículos para esa parte de la Biblia, es decir, para el Nuevo Testamento, 1551. Sobre 1555 se imprime toda la Biblia en latín y ahora sí, por primera vez, en la Biblia aparece la división completa de capítulos y de versículos que tenemos hoy en día. Este es un trabajo de Robert Estienne o Robertus Stephanus. Sobre 1565, Teodoro de Beza ya escribe los números, estos números de versículos, los que propone Robert Estienne, Teodoro de Beza los retoma, pero los incluye dentro del texto, es decir, como lo tenemos nosotros en nuestras Biblias hoy en día, que están dentro del texto, no, al margen del texto. Teodoro de Beza fue un pastor cristiano, considerado como uno de los reformadores. Los reformadores, es otra historia larga la de los reformadores. Se consideran que existieron por lo menos 4 movimientos fuertes de reforma bien identificados durante la época de reforma, que no es de apenas unos años como enseñan en algunos documentos. Otro día hablaremos de la reforma. Casiodoro de Reina, lo tienen allí en la parte derecha superior de su pantalla, está la imagen de Casiodoro de Reina, publica en Suiza, en la ciudad de Basilea, la imagen de Basilea de fondo, publica la primera traducción completa de toda la Biblia al español. Y es la primera vez también que se incluye esta división actual de capítulos y versículos. Es la primera, si se quiere, la raíz de las versiones de la Biblia que más conocida en español, que es la Reina Valera. En este caso todavía no tenía la revisión de Valera, solamente es la versión de Casiodoro de Reina, que se le llamó la Biblia del Oso. Y se le llamó la Biblia del Oso por la imagen que ustedes ven aquí en el centro de la pantalla, que había como un oso comiendo miel, por eso se le llamó así, el 28 de septiembre de 1569. La primera vez que tenemos una Biblia en español con sus divisiones de capítulos y versículos tal y como la conocemos hoy en día. Aquí está la portada de esta versión de la Biblia de Génesis, capítulo 1. Pueden tal vez intentar leer el primer versículo. Se entiende a pesar de que está en un español bastante arcaico para nosotros. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba despadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas.
pero en términos generales es el mismo texto que tenemos nosotros, que manejamos pues diariamente en nuestra Reina Valera. Observen la división por capítulos con una explicación inicial. Comienzan a insertarse esas explicaciones iniciales que no hacen parte, por supuesto, de los documentos originales, pero que intentan ayudarle al autor a entender de qué se trata el documento que van a leer. Y en los márgenes, observen que también tenemos unas ayudas de lectura, también unas referencias a donde encontramos ciertos pasajes, están marcados allí. Observen que aquí hay un asterisco y luego tenemos este asterisco aquí como referencia bibliográfica para que nos lleve hasta allá, hasta el otro lugar en donde seguramente podemos tener esa referencia. Entonces es una versión bien interesante, completa, con algunas ayudas que le permiten al lector orientarse mucho más fácilmente. Sobre 1572 aparece Arias Montano con una división definitiva de los versículos en la Biblia hebrea. Él tiene una versión muy impresionante también de la Biblia, una de las más impresionantes, si se quiere, que existen. Se llamó la Políglota de Amberes. La Políglota de Amberes, o también la Biblia Regia, con cualquiera de los dos nombres se le conoce. Es una versión bíblica que incluye hebreo, griego, arameo y latín. Si alguno se atreve a descargarla, aquí está el enlace para que la puedan descargar. La descarga en PDF. Hay que tener paciencia y, digamos, un equipo, desde un teléfono no la van a poder descargar definitivamente. Necesitan un PC y con una buena capacidad y buena paciencia, porque no descarga tan fácilmente. Es un documento muy pesado. Pues ustedes imagínense, están las 4 versiones en un solo PDF: hebreo, griego, arameo y latín, y es realmente bien interesante. Un trabajo en el que, insisto, por fin aparece la división de versículos actual que utilizamos nosotros hoy en día, pero en la versión hebrea. Así que finalizando ya el siglo XVI, tanto los judíos como los cristianos, como los católicos, todos estaban compartiendo la división en capítulos que había generado Langton y la subdivisión de versículos de Robert Estienne. De ahí en adelante, todas estas divisiones de capítulos y versículos pues ganaron mucha aceptación ya a nivel mundial, se generalizaron, las personas comenzaron a aprender los versículos, los capítulos, y pues de esta manera esta división se impuso a nivel mundial. Por supuesto que ya terminando esta charla, quiero mencionarles que la actual división pues tiene algunas deficiencias. Evidentemente los recursos con los que contaban en aquella época no son los que tenemos hoy en día para el análisis de los documentos. Principalmente podemos decir que tanto para los capítulos como para los versículos, pues las divisiones no son tan exactas con respecto a respetar las oraciones, a respetar los pensamientos, a respetar la estructura de una frase o a respetar la estructura de una idea. Algunos capítulos simplemente cortan una idea por la mitad y avanzan al capítulo siguiente. Con los versículos pasa exactamente lo mismo. Algunos versículos simplemente parten la idea, y es por eso que recomendamos que cuando se va a hacer un ejercicio serio de interpretación de la Biblia, se ignore esa división por capítulos y por versículos. Por supuesto hay que ignorar los títulos, porque pues estos títulos fueron generados por los editores de las diferentes versiones o por quien intentaba darle una ayuda al lector, pero pues al ser insertados por diferentes personas en diferentes escenarios, en diferentes siglos, um, pueden prestarse para generar interpretaciones o estudios equivocados. Entonces, la recomendación es que no se guíen por los capítulos, tampoco tengan en cuenta las divisiones de los versículos, sino que hagan una lectura de los contextos. Recuerdan ustedes que hay varios contextos: un contexto general, que es el contexto de la Biblia; el segundo contexto, que es el contexto
del testamento en el cual se encuentra el documento, antiguo o nuevo. El tercer contexto es el contexto del libro, de qué se trata ese libro, a quién se le dirigió el libro, si en algún momento el libro o la carta fue dirigida a un grupo en especial o iba dirigida en general a toda la iglesia. Eso es importante cuando estamos haciendo la interpretación del texto. Y finalmente esto, los capítulos y los versículos, es decir, el contexto inmediato, lo que está antes y lo que está después del segmento que estamos estudiando, analizando, porque si nos vamos a guiar por los capítulos, versículos, seguramente podemos caer en errores o en equivocaciones de interpretación. Termino con esto. Un ejemplo de la división eh, insuficiente, si se quiere, de los versículos. En Proverbios 22-23 dice, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Si uno lee solamente este versículo, pues inmediatamente queda descontextualizado, porque no nos está refiriendo en, en su en su aspecto más amplio a, de quiénes está hablando. Si nosotros leemos desde el versículo 22, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta del afligido. Si estos versículos 22 y 23 fueran uno solo, estuviesen unidos en uno solo, pues el contexto inmediatamente nos permite entender claramente el pasaje. Entonces, una persona que se guíe solamente por el versículo 23 seguramente va a quedar un poco incompleta en el ejercicio de investigación que esté realizando. Bueno, esto era todo para el tema que les estaba compartiendo. Espero que les haya sido útil, que hayamos entrado un poquito en el contexto histórico de cómo fue que se hizo este proceso de estructuración de la Biblia en capítulos y versículos y lo que ha ocurrido pues durante tantos siglos para poder llegar hasta el resultado que tenemos hoy. Creo que ya en adelante, por lo menos quienes han tenido la oportunidad de participar en esta charla, ya van a tener un poco más de precisión en ese tema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario adicional? Profesor, ¿te escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Estoy escuchando, sí. Sí, le hago una consulta. En el Salmo, por ejemplo, en el Salmo 119, está dividido con las letras del alfabeto griego. ¿Hay algún motivo? Salmo 119, ¿en qué versión estás leyendo tú? En la Reina Valera y en la NBI tienen la letra del alfabeto griego, están separadas. Fíjate que cuando estuvimos leyendo sobre la semana pasada, que estuvimos leyendo sobre, o esta semana, que estuvimos leyendo sobre géneros literarios, uno de los géneros literarios, por supuesto, es la poesía, pero hay un recurso, una figura literaria mm, que seguramente tú has utilizado en algún momento. No sé si tú alguna vez le escribiste una carta a un novio tuyo y le hiciste un acróstico. Sí. Entonces, hay personas que hacen acrósticos. El acróstico es que tú tomas una palabra y con cada una de las letras de la palabra formas una palabra adicional. Ujú. Entonces, regularmente escriben la palabra desde arriba hacia abajo y luego al frente de cada una de las letras escriben una palabra a partir de esa letra. Bueno, resulta que en Salmos ocurre algo similar. Uno de los recursos estilísticos, es un recurso pues gramatical por supuesto, del escritor, consiste en, no se ve mucho en español, simplemente porque al hacer la traducción al español pues la palabra no coincide con el acróstico, pero utilizaban alfabeto, el alfabeto hebreo, y lo ubicaban, cuando tú miras esas letras, ves que está ubicado en un orden descendente, desde la primera letra hasta la última letra. Y la idea es que ese versículo o esa palabra o esa frase comenzaba con la letra del alfabeto. No se puede ver en español porque evidentemente no hay una traducción exacta para una palabra que comience con una letra del alfabeto hebreo y que traduzca lo mismo comenzando con una letra igualita en el alfabeto en castellano. Pero esa es la explicación básicamente. No, Gracias. no, sí, es un recurso
literario porque así se ve más bonito, es más llamativo, más sonoro. Recuerden que la poesía bíblica tiene esa característica y además era utilizada para hacer canción, ¿no? Entonces se veía muchísimo más bonito. Me preguntan por las diapositivas, se las voy a subir a ustedes, por supuesto.